Como cada martes, cada 15 días, está con nosotros al licenciado Amable Guzmán, que también tiene un tema de interés para compartir con nosotros. Buenas tardes, Amable. Buenas tardes, Luis Fernando, y este saludo también extensivo a todos los que nos siguen a través de Acceso Sin Límites, Canal 58 de Televiaducto. En nuestro país hay una frontera que le hemos llamado una frontera vulnerable, que es la que divide la isla española con el vecino país de Haití, y esa isla tiene unas condiciones espectaculares porque 2/3 de la parte de la isla corresponde a la República Dominicana y la otra parte a Haití, pero resulta que la población haitiana es mucho mayor que es un poco mayor que la de República Dominicana, pero el problema no está ahí, porque encontramos fronteras vulnerables en cualquier parte del mundo. Tenemos fronteras en Europa que es en una calle marcada con una tinta, con una pintura marcada en la calle, pero la de nosotros posee varias características. Así lo escribió don Freddy Prestol Castillo en el año 1973 con el libro El masacre se pasa a pie, y que ese nombre del río que le conocemos como el río Masacre, que es el río Dajabón, pues surge después del año 1937, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo pues produjo una masacre de haitianos en el litoral occidental del río Masacre, y de ahí se le ha quedado el nombre de río Masacre. Y don Freddy Prestol Castillo también hacía alusión de que lo vulnerable de la frontera, porque si un río se pasa a pies, pues cualquiera puede pasarlo. Y esa frontera que desde la parte norte de la isla, específicamente en Dajabón, comenzando en el Océano Atlántico, hasta la parte sur de Pedernales, que termina en el Mar Caribe, tiene unos 376 kilómetros, pero esos 376 kilómetros están diseñados con una parte de río. Por ejemplo, ahí tenemos el río Dajabón o el río Masacre, que nace en Loma de Cabrera, se interna luego a Haití y luego vuelve y sale a la República Dominicana. No pensemos que es un río que divide Haití de la República Dominicana todo el tiempo. Aparecen otros ríos tan calamitosos como el propio Masacre, pero hay lugares donde no hay nada, unos pilotillos que dicen que a partir de ahí es Haití y de ahí para acá es República Dominicana, y ahí no hay una condición real de división, porque la situación es compartida de la manera que se lo antojan los comunitarios de la zona. Tenemos en la frontera unos 4 puntos fronterizos, y uno de ellos es, por ejemplo, el de Dajabón, de Liapiña, y ahí son puertas que se abren para que la gente pueda cruzar cuando hay los mercados fronterizos. Pero en esa frontera vulnerable, que no tiene a la mano los elementos para poder controlar de verdad como debe de ser, y yo estoy interesado en que se construya el muro fronterizo que está haciendo el presidente de la República, porque entiendo que puede ayudar a controlar ciertas zonas y puede ayudar a controlar esa cantidad de haitianos que pasan de manera sin ningún tipo de documentación y sin pasar por los principios de lo que es de un estado a otro. Pero la situación de Haití siempre se ha dicho y se ha hablado de hace mucho tiempo de que es un estado fallido, pero los últimos 5 años han sido más catastróficos y nosotros debemos poner mayor atención a esto. En los terremotos que han ocurrido, pero el hecho de surgir estas bandas en Haití nos mandan grandes mensajes a la República Dominicana, porque allí no hay nada seguro,
allí no hay garantía para nada. En un Estado fallido no hay ningún tipo de garantía. Decía Luis Fernando en un comentario anterior que ni siquiera fallido llega. O sea que peor de eso todavía. Sin embargo, hay zonas y sobre todo estas bandas, y ahí tenemos una de las más famosas que es de la banda de los 400 mauosos, que en español se denomina como novatos, los 400 novatos, o los 400 pariguayos, o los 400 inexpertos, o los 400 palomos. Tenemos ahí 4 formas de identificar a esto, y ellos tienen, dicen por ejemplo, hay uno de ellos que se llama, uno de los líderes de la banda Los 400 Mauosos, que se llama Muerte sin Día. O sea que cualquier día está dispuesto a morir. Pero lo peor de esta situación que se ha generado en Haití, que básicamente su punto de accionar está en el sur de Puerto Príncipe. O sea, es en la capital de Haití que están trabajando estas bandas. Y cuando digo estas bandas, hice mención de esta que estoy diciendo, pero hay muchas bandas. Pasan del centenar las bandas que han aparecido en Haití. Y lo grande de esto es que han hecho federaciones de bandas. Se han unido una banda con otra, fortaleciéndose. Lo mismo que ocurre en Medio Oriente con el asunto de los yihadistas y este tipo de cosas, de estos grupos subversivos. Y ahora se han unido, muchas de estas bandas se han unido una a otra, formando una especie de federaciones de bandas. Y por eso ustedes ven que cada momento, en cada momento, tenemos una situación de un secuestro, que es su modo operandi: los secuestros, las extorsiones, los robos de vehículos, los incendios de vehículos y los asaltos a negocios. Y en un país donde no tenemos las garantías como Estado, porque es un Estado fallido. El presidente de la República en su momento dijo que no podía cargar con la situación de Haití, que la República Dominicana tenía demasiadas cosas encima para también tener que cargar, y lo dijo esto en presencia de la comunidad internacional. Y esto ha sido un dilema de los demás presidentes que han pasado en los últimos años, porque la comunidad internacional como que hace un amago y hace un experimento de juego de ayuda a Haití, pero en final de cuentas no se concretiza a largo tiempo, porque esto es un asunto de a largo tiempo, con educación y con educación. O sea, esa es la base de todo esto, pero debe ser un proyecto a largo tiempo y a largo plazo para que dé los resultados que se pueden llegar. Ustedes pueden coger en el mapa de la isla La Española y ustedes pueden ver el desastre ecológico que hay en Haití. El desastre ecológico que hay en Haití, donde no hay, los ríos se han perdido muchísimo, porque ellos no tienen esa conciencia o no tienen hacia dónde tomar. Y tenemos entonces que los países más cercanos que tiene Haití, fuera de nosotros como país, hacia la parte sur, tienen a Venezuela y a Colombia, pero tienen a Jamaica y la isla de Cuba, y un poquito más arriba está California. Pero los países importantes, económicamente importantes del mundo, no ponen los ojos sobre Haití. Y a veces quieren dejarle el gran problema de la égida haitiana hacia la República Dominicana, porque de aquel lado la frontera es la frontera más fuerte que puede existir en cualquier lugar del mundo, es mar, porque Haití tiene hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur es mar. Solamente hacia el este es que divide con la República Dominicana esos 376 kilómetros de frontera,
dividido en ríos que dan pena, zonas que las Fuerzas Armadas y los militares fronterizos no dan para ocuparla, y otra zona que no importa, que se anda como cualquiera por su casa. Y esto es delicado ante la situación con agravante que ha aparecido en Haití de estas bandas donde no tienen ningún principio ni ningún tipo de forma que no sea lo que es el secuestro, la extorsión y este tipo de cosas. Me gustaría que todos nos pongamos ojo avisor ante esta situación crítica que está viviendo el país de Haití y cómo nos puede afectar a cada uno de nosotros, porque lamentablemente la delincuencia allí es producto de un Estado fallido, de una educación muy retirada, muy lejos de la realidad, y de unos principios de nación que allí no los hay, lamentablemente. Pero queremos que nuestro país tome las medidas del lugar para que esto pueda frenarse en su momento. En 15 días, de seguro que Luis Fernando y Nicolás nos permitirán estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productora. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados.